noches, muy buenos días. Gracias a todos. Bienvenidos por acompañarnos en el tercer Congreso ACP, trabajando juntos por un mejor futuro. Antes de dar inicio, los invitamos a observar el video de seguridad del Club El Nogal. Queremos que su permanencia en El Nogal sea grata. Atendiendo las normas internacionales de seguridad, tomamos un minuto de su tiempo para presentarle la siguiente información. Usted se encuentra en el piso octavo. El club cuenta con las disposiciones de seguridad y el personal de brigadistas para actuar frente a una emergencia. Cuando la situación lo amerite, por favor informe al personal del club. En caso de alarma, conserve la calma y siga las instrucciones. En caso de ser necesario, por favor siga la ruta de evacuación que indica la señalización. De cualquier manera, evite los ascensores. Conserve la calma. Busque las salidas habilitadas. Utilice las escaleras. Y diríjase al punto de encuentro en el Parque O'Higgins de la calle 76 con carrera quinta. Identifíquese al llegar y espere instrucciones por parte del personal del club. Gracias por su atención. Desde la Asociación Colombiana del Petróleo, les damos una cordial bienvenida al tercer Congreso ACP, trabajando juntos por un mejor futuro. Es un placer para todos nosotros darles la bienvenida, tenerlos aquí y compartir en este primer día de las dos grandes jornadas que tendremos y en las que podremos aprender, compartir de los grandes personajes, de las grandes personalidades que tendremos hoy y mañana, conferencistas internacionales y nacionales. El Congreso de la ACP, gremio que representa a la industria de hidrocarburos en Colombia, se ha constituido en el escenario estratégico de la discusión de temas los más relevantes para el sector en el país. Y lo decíamos ahora, tendremos la presencia de conferencistas internacionales, nacionales, panelistas y moderadores con una gran trayectoria y también una amplia experiencia y conocimiento del sector y la nueva realidad en el país, de la industria colombiana y del mundo. Expondrán, analizarán y discutirán los grandes retos y desafíos de la industria de hidrocarburos. Este año nos reúne un propósito central y queremos compartir con ustedes, escuchar esas experiencias alrededor de los enfoques conjuntos que se requieren entre la industria y el gobierno para dinamizar ese desarrollo regional, atraer también más inversión que aporte al desarrollo de las regiones donde opera esta industria, además visibilizar las operaciones y mejorar el desempeño del sector en beneficio del país y sus regiones.
Pues bien, sin más preámbulo en este momento, damos inicio al acto de instalación del tercer Congreso ACP. Les pido el favor de ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por los niños del programa Sembrando Joropo, un proyecto cultural de responsabilidad social promovido por Equion Energía. Himno Nacional de la República de Colombia. Los invito a tomar asiento. A continuación, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, doctor Guillermo Fonseca, se dirigirá a ustedes con unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Señor expresidente de México, Felipe Calderón, aquí a todos acompañamos a su país y lo acompañamos a usted por la tragedia que ha ocurrido en estos últimos días. Señor Germán Arce, ministro de Minas y Energía, señor Orlando Velandia, presidente de la ANH, señor Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, señores gobernadores, señores congresistas, los señores embajadores, señores conferencistas y panelistas, líderes gremiales, invitados especiales, amigos de la prensa y damas y caballeros. Hoy tengo el honor de darles la bienvenida al tercer Congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo, trabajando juntos por un mejor futuro.
En nombre de la ACP, primero quiero agradecer la nutrida acogida de la invitación para compartir perspectivas e ideas sobre cómo avanzar en el sector de hidrocarburos. También quiero agradecer al equipo de la ACP, quien me consta ha trabajado arduamente para organizar este congreso y estoy seguro que va a ser todo un éxito. El tema del congreso es cómo asegurar la sostenibilidad del sector de hidrocarburos en una dinámica global y territorial adversa. Y la propuesta del congreso es precisamente trabajar juntos por un mejor futuro. Nos espera una agenda que está bien diseñada y es muy relevante. Diseñamos 2 días de reflexión en el tradicional y efectivo formato de conferencias, seguidas luego de paneles de discusión. Pero más importante es que logramos un grupo de conferencistas y panelistas que representan las diversas perspectivas sobre el sector. Por el lado de las regiones tenemos 3 gobernadores de los departamentos productores. Por las operadoras tenemos 6 presidentes de compañías, incluyendo Ecopetrol. Por el gobierno tenemos 2 ministros, el de Minas y Energía y el de Hacienda y Crédito Público, el alto consejero para el posconflicto, el presidente de la ANH y 2 altos funcionarios de Planeación Nacional. Por la perspectiva local sobre el sector, tenemos 6 reconocidos líderes académicos y gremiales, y por último, para la perspectiva internacional, 5 conferencistas internacionales y obviamente el expresidente Calderón. Y luego, ya terminando la agenda académica, tendremos una sesión con 8 precandidatos a la presidencia sobre sus ideas en relación al sector. Y finalmente, la clausura del evento estará a cargo del presidente de la ACP, Francisco José Lloreda. El presidente Santos nos envía un mensaje en un video grabado, dado que se encuentra en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y por último, el vicepresidente Óscar Naranjo ofrecerá sus palabras de cierre. Por último, los quiero volver a invitar a que tengamos una participación activa en las conferencias para poder nutrir e informar el debate, que es allí, en ese diálogo, donde se encuentra el valor de este encuentro. Quiero ahora compartir el contexto en el que creo que debemos recibir las conferencias que estamos próximas a ver. Entonces, habiendo descrito ya la agenda de los 2 días, quiero pasar al contexto de las discusiones que nos esperan. Y voy a compartir los temas que el Consejo Directivo de la ACP considera más importante para el futuro del sector. Y luego voy a proponer lo que considero debe cambiar en la forma de abordar estos temas para diseñar soluciones que satisfagan todos los puntos de vista. Y para enfatizar el cambio, voy a presentar los temas en el orden inverso de como por lo general abordamos la cadena de valor. Iniciaré primero por el downstream, pasaré al midstream y por último haremos el upstream. Comencemos entonces por el downstream, o refinación, distribución y mercadeo. El tema allí es la desregulación. La cadena de distribución de combustibles ha alcanzado niveles de competencia y formalización que permiten una oferta de productos cuya calidad, servicios y estándares de seguridad hoy en día son de primer orden a nivel mundial. El siguiente paso entonces es asegurar la sostenibilidad de esta oferta en el mediano y largo plazo. Los temas que abordarían esta preocupación de sostenibilidad tienen que ver con relajar gradualmente la fuerte regulación vigente en la cadena de distribución para intensificar así la competencia en beneficio del consumidor. Ejemplos de esta desregulación son permitir la importación de combustibles en condiciones iguales para todos los actores del mercado, permitir también el acceso a la infraestructura de transporte con tarifas reguladas y la liberación de márgenes de comercialización mayorista. Pasando al midstream o el transporte, el tema clave aquí es las tarifas y la seguridad. Primero, las tarifas. El desarrollo de la actividad de la exploración y producción requiere de una infraestructura de transporte íntegra y eficiente. Para esto se requiere en la actualidad una revisión de la regulación tarifaria que la actualice a las nuevas realidades del sector. Segundo, la seguridad de esta infraestructura se ha visto gravemente deteriorada por hurtos y atentados terroristas. Y la gran extensión de la red de transporte hace que la vigilancia sea compleja o casi imposible. Así que la solución está más en el ámbito político. Pasemos finalmente al upstream. En la actividad de exploración y producción, los temas críticos son 2.
El primero es el entorno regional adverso y el segundo, la baja reactivación del sector. El entorno regional adverso se ve en el creciente número de líderes y comunidades que se oponen al sector y o entorpecen la ejecución de las actividades. En el centro de esta oposición están reclamos sobre mayores costos que beneficios para las regiones productoras de hidrocarburos y preocupaciones ambientales. Esta animadversión ha tomado la forma de vías de hecho, consultas populares o acuerdos municipales. Y los impactos de esta son muchos y negativos. Generan costo al Estado gestionando este rechazo, congestiona la justicia, confunde a las comunidades, desincentiva la inversión, compromete la seguridad jurídica y en general deteriora la rentabilidad y competitividad del sector, ocupando el espacio y tiempo que se podría dedicar a la innovación y desarrollo tecnológico. Quienes se oponen plantean falsas disyuntivas, engañosas, mal informadas, motivadas por agendas políticas cortoplacistas, promueven decisiones irresponsables con consecuencias de largo plazo, perpetuando el atraso del desarrollo. En este campo se requiere la claridad de competencias sobre el uso del suelo y una regulación de mecanismos de participación ciudadana para fomentar decisiones responsables. Pasando al segundo punto, el tema es la reactivación y la competitividad del sector, la cual en nuestra opinión es baja para la importancia que tiene en la economía del país. Inicio resaltando la importancia del sector, la cual no ha sido suficientemente entendida. Guillermo Perry y Fedesarrollo recientemente explicaban la gravedad del ajuste de precios y su impacto en las finanzas del Estado con 3 apreciaciones. La primera, habla sobre la gravedad del ajuste. El desplome de los precios del petróleo y la correspondiente caída en el valor de las exportaciones, que fue del orden del 48%, generaron un choque económico comparable al de los 2 episodios más difíciles de la vida económica del país: la Guerra de los 1000 días y la Gran Depresión. Segunda apreciación sobre el impacto en las finanzas del Estado. La brutal caída de los ingresos fiscales petroleros, que fue del orden del 85%, los cuales pasaron del 3% del PIB al 0.4% del PIB. Es decir, el gobierno central perdió entre el 10 y el 12% del total de sus ingresos. Y tercero, el impacto en el déficit fiscal de estas 2 primeras apreciaciones. Obviamente es significativo. Aún después de la reforma tributaria, los recortes al gasto público e inversión social, afectando a comunidades necesitadas, empresas y personas naturales, el déficit fiscal se duplicará a niveles del orden del 4% del PIB comparado a años recientes y sobre todo a la regla fiscal concebida para un manejo económico prudente, amenazando la estabilidad económica y la calificación crediticia del país. Entonces traigo a colación estas cifras para resaltar que aunque el gobierno gestionó cuidadosamente la crisis de los precios del petróleo, no podemos olvidar que el sector de los hidrocarburos es estratégicamente significativo para la economía del país, por su materialidad, porque genera divisas, porque sus inversiones se realizan en las regiones, por lo general en lugares remotos con altísimas necesidades insatisfechas. Hoy, 18 meses después que el precio del crudo ya se estabilizó alrededor de $50 el barril, la actividad del sector de exploración y producción escasamente llega al 50% de lo que era antes de la crisis. Y sin perjuicio de los esfuerzos para diversificar la economía, Colombia necesita reactivar y promover el sector de los hidrocarburos. No hay otro sector que tenga el mismo potencial de generación de riqueza. Algunos ejemplos para reactivar el sector son la reglamentación del CERT creado en la reforma tributaria y el mecanismo de obras por impuestos, ambos con impactos en el muy corto plazo. En los proyectos costa afuera o offshore se requiere asegurar condiciones competitivas y reglamentación operativa clara. Los campos menores y maduros tienen mucho que aportar y lo pueden aportar en el corto plazo si se diseñan los incentivos correctos. Para el gas natural es imperante promover la exploración y la oferta nacional de gas y crear demanda que a su vez permite una economía más limpia. En los yacimientos no convencionales debemos reconocer la preocupación ambiental y generar confianza sobre el manejo medioambiental de estas oportunidades cuya materialidad es alta.
Por último, y relacionado con el primer tema del entorno adverso, es preciso crear condiciones de viabilidad en el territorio que aproveche el cese de hostilidades, el cual el gremio celebra y ofrece su conocimiento y presencia regional para consolidarlo. Estos son los dos temas más importantes para el upstream, el entorno regional adverso y la falta de reactivación. Paso entonces a hablarles sobre las propuestas de cambio. En el seno de la ACP también observamos que muchos de estos temas críticos llevan décadas sin solucionarse y nos preguntamos qué podemos hacer distinto. A continuación, algunas ideas que aplican para todos, operadoras, comunidades, líderes, ONGs, autoridades y gobierno. La primera es que tenemos que aceptar que el decir no a la industria de hidrocarburos no es una opción. Colombia tiene muchas necesidades y no puede darse el lujo de negarse el desarrollo del sector que de los hidrocarburos trae. Segundo, no es necesario escoger entre desarrollo y medio ambiente. No se propone desarrollar el sector a cualquier costo, que eso quede claro, pero también debemos reconocer que la actividad se puede desarrollar de forma segura y responsable para el medio ambiente. El tercer cambio es que necesitamos un sentido de urgencia. Somos tolerantes y complacientes con los trámites, las demoras y las dilaciones. Es como si no hubiera un doliente. Cuarto, debates y decisiones informadas y responsables. La desinformación simplemente debe parar. Los temas en juego son de mucha trascendencia. Y por último, el quinto, no más polarizaciones de agendas. Para poder progresar requerimos un diálogo constructivo en pos de un interés común más alto que los intereses económicos y o políticos individuales. Un diálogo que reconozca, valide y aborde las perspectivas del otro. Como el ejemplo debe comenzar por casa, para abordar esta animadversión que existe en las regiones, la ACP está trabajando en un programa de relacionamiento territorial que reconoce lo siguiente. Primero, que las expectativas de las regiones sobre el impacto de la industria en el desarrollo socioeconómico no han sido cumplidas. Segundo, que hay una creencia generalizada que el impacto de la industria en el medio ambiente es negativo. Y tercero, que la perspectiva o percepción sobre la industria es que está desconectada y ausente de la problemática regional. Y con esto en mente, estamos trabajando en lo siguiente. Primero, reconocer que aunque hemos hecho mucho y con buena intención, debemos hacer aún más para satisfacer las expectativas que existen sobre la industria. También aumentar la disposición y escucha para encontrar soluciones que reconcilien todas las perspectivas, incrementar la presencia en las regiones, informar más y mejor y propiciar los diálogos. Pronto empezarán a ver en las regiones la implementación de este programa. Y por último ya una idea más de cambio. El hilo conductor de estas palabras y el tema que define actualmente la dinámica del sector es el impacto de este en el desarrollo socioeconómico del país y las regiones. En lo personal, creo que las operadoras debemos hacer más por el desarrollo de las regiones, reconocer que el Estado colombiano tiene más retos que los que puede manejar y entrar a llenar esos espacios. Esto requiere encontrar formas creativas de romper el paradigma que las empresas no deben reemplazar al Estado. Esto requiere poner el desarrollo socioeconómico del área donde se trabaja en el centro de la fórmula de generación de valor de las empresas. Ya no basta con producir barriles rentables que no lastimen a los trabajadores y que no dañen el medio ambiente. A esta fórmula debemos incluirle producir barriles que además tengan un impacto material y estratégico. Y quiero hacer énfasis en esto, material y estratégico, en el desarrollo de las comunidades donde trabajamos. Algunas aulas, polideportivos y proyectos productivos de bajo impacto no cambian materialmente el destino de las comunidades donde trabajamos. En materia de relacionamiento con las comunidades, este cambio requiere entonces que trascendamos el pensamiento transaccional de viabilizar proyectos a un compromiso genuino y radical con el desarrollo de estas comunidades. No dudemos que esto se puede hacer realidad, pues hoy tenemos muchos ejemplos donde esto ya está pasando. Y por eso creemos que este congreso nos servirá para avanzar en la idea de trabajar juntos por un mejor futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al doctor Fonseca por sus palabras de bienvenida y sin lugar a dudas sus reflexiones nos dejan mucho de qué nutrir estas discusiones que tendremos en estos 2 días, en especial frente a los retos que la cadena de valor debe enfrentar, pero sobre todo
esa nueva visión de aproximar dichos retos. Ahora le damos la bienvenida al ministro de Minas y Energía, doctor Germán Arce, quien instalará oficialmente este congreso. Le damos la palabra al señor ministro y le agradecemos su presencia aquí en este congreso. Gracias. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Primero quisiera saludar al expresidente mexicano y claramente en un día como hoy no puedo obviar darle mi pésame personal y en nombre del gobierno colombiano la situación tan difícil que hemos visto están atravesando nuestros hermanos mexicanos y con toda la solidaridad y el afecto esperar que podamos contribuirles y apoyarlos en estos momentos. A Guillermo, que creo que ha hecho un buen resumen de los muchos temas que hemos venido discutiendo en estos últimos meses y que son parte del desafío del sector, me parece absolutamente clave pintar un poquito la cancha sobre cuáles son esos desafíos que el sector tiene y aprovechar este espacio que vamos a tener en estos 2 días para discutirlos, para compartir ideas, para ponernos manos a la obra en esa agenda de garantizar la sostenibilidad de esta industria que, como él bien lo expresó, es absolutamente necesaria y fundamental para el desarrollo del país. Yo voy a hacer un breve recuento porque yo creo que hemos tenido un año bastante agitado en varios frentes. En esto siempre es fácil acordarse de lo que no está funcionando, pero pues voy a hacer ambas cosas, lo que creo que ha funcionado y lo que creo que no ha funcionado. Entonces, con su bendición, arrancaré con este ejercicio. Lo primero es que esta es una industria que el próximo año va a cumplir 100 años. No muchas industrias pueden echar esa historia y no muchas industrias tienen los antecedentes que tiene la industria hidrocarburífera en el país como aportante del desarrollo y como aportante de recursos no solamente fiscales, sino de desarrollo industrial y de encadenamientos productivos donde hemos estado y hacia donde nos hemos movido en estos últimos 100 años. El dinamismo y el crecimiento de este sector es clave y transversal para generar más empleos de calidad que a su vez nos ayuden a continuar reduciendo los niveles de pobreza y desigualdad que resulten en una mejora de la calidad de vida de todos los colombianos. El sector de hidrocarburos y minería le ha entregado al país entre el año 2010 y 2016 recursos del Sistema General de Regalías, impuestos y dividendos por más de 140 billones, con los cuales hemos financiado múltiples programas, algunos de ellos programas de vías construidas por cifras cercanas a los 50.000 kilómetros, 748 instituciones educativas construidas, 10 millones de personas con acceso a agua potable, más de 95.000 viviendas nuevas o mejoradas y 271 entidades de salud, entre muchos otros logros que se han logrado financiar gracias a los aportes del sector de hidrocarburos y minería. Debido a la caída de los precios internacionales desde el segundo semestre del año 2014, el Gobierno Nacional se ha puesto a la tarea de apoyar a este sector para que pueda continuar siendo ese socio estratégico del desarrollo del país. Por esta razón, y como mecanismo para estimular el sector, en la pasada reforma tributaria incorporamos 3 incentivos muy importantes que esperamos constituyan un motor para atraer nuevas inversiones. El primero de ellos es la devolución de IVA pagado en la etapa de exploración en campos costa afuera, lo que va a mejorar sustancialmente el flujo de caja de las compañías en dicha etapa exploratoria, siendo esta una de las 2 grandes fronteras que tenemos por desarrollar en esta próxima década. El segundo, se revivió o se creó un SER específico para el sector de hidrocarburos y minería, como un instrumento para estimular el aumento de la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos y minería, y adicionalmente reconociendo los esfuerzos que son necesarios en términos de mejorar los niveles de producción y de adición de reservas al balance del país. El tercer incentivo que incluimos en la reforma es la posibilidad de que se puedan pagar impuestos con obras que se lleven a cabo en las zonas más afectadas por el conflicto. Esos son elementos claros y contundentes del apoyo y de las iniciativas que hemos logrado liderar con el sector y con el gobierno para sacar adelante. Además de los incentivos que les acabo de mencionar, también nos propusimos ayudar al sector en otros frentes, en este caso la desagregación del IVA, del impuesto nacional de la gasolina, una vieja pelea que tenían los mayoristas del downstream
grabando este impuesto en la cadena de producción y comercialización de combustibles. Esto representó una menor carga impositiva para los distribuidores mayoristas como consecuencia de la posibilidad de cruzar esos IVAs pagados con los IVAs cobrados. Además, en el primer semestre del año expedimos el decreto que reglamenta la certificación de carbono neutro para efectos del impuesto al carbono, permitiendo certificarse incluso retroactivamente desde la entrada en vigencia del impuesto y solicitar devolución de lo ya causado y amparado con el certificado de carbono neutro. Continuando con ese arduo trabajo que hemos hecho en materia tributaria, expedimos un decreto que permitió para efectos de los combustibles excluidos de IVA, excluirlos por su destino, que era un problema que nos ha surgido de la reforma tributaria, particularmente para zonas de frontera, que tiene un impacto enorme en los precios finales de los consumidores. Esto lo logramos resolver en relativo poco tiempo. Como se pueden dar cuenta, los avances y estímulos a la producción y distribución de hidrocarburos logrados a partir de la reforma tributaria son una clara muestra de que ustedes han sido y seguirán siendo un sector que recibirá todo nuestro apoyo de cara al futuro energético que queremos. Si yo me acuerdo la discusión del año pasado, nos habíamos puesto una meta relativamente sencilla, es no salgamos peor en esta reforma tributaria, les dije yo aquí hace un año. Y luego les hice una propuesta en mi oficina y es pongámonos la tarea de definir esos temas estratégicos que van a hacer la diferencia para incentivar las inversiones del sector y para resolver algunos de los problemas históricos. La tasa de éxito fue 9 de 10, sacamos 9 de las propuestas que llevamos al Congreso el año pasado. Pero además de los incentivos tributarios también hemos avanzado en otros temas de la actividad petrolera. En 2006 logramos el mayor nivel de sísmica de la historia, 39.766 kilómetros de sísmica 2 de equivalente. La actividad costa afuera evidentemente fue el gran aportante en esta meta. Gracias al dinamismo de esta actividad y a los cambios impulsados por el gobierno en estos últimos años, para el año 2017, esperamos se perforen en total 5 pozos costa afuera con una inversión cercana a los 680 millones de dólares, siendo esta la mayor actividad a realizar en la historia de Colombia en términos exploratorios en costa afuera. En el año 2016 aprobamos 3 zonas francas para exploración de hidrocarburos costa afuera y una más para garantizar el abastecimiento de gas natural del país. Con estas zonas francas se estimula una mayor inversión con el fin de adicionar reservas e incrementar la producción de hidrocarburos. En mayo del 2017, la ANH expidió el acuerdo número 02 del año 2017, después de casi un año de trabajo entre la industria y la agencia, estableciendo un nuevo reglamento de asignación de áreas que determine los criterios de administración y asignación de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos. Este acuerdo se suma a los acuerdos 02, 03, 04 y 05 que en los últimos 2 años se han expedido para impulsar las actividades exploratorias de inversión y de producción del sector petrolero y, como mencionó Guillermo, que ayudaron a manejar una de las peores crisis que ha tenido el sector con los impactos que todos conocemos. Orlando tendrá la oportunidad de contarles qué significa la apertura de la ronda Sinú San Jacinto utilizando ese nuevo acuerdo en sus intervenciones. En el pasado mes de julio expedimos el reglamento técnico para las actividades de perforación de pozos exploratorios que permitan la presencia de hidrocarburos en aguas someras, profundas y ultraprofundas del territorio colombiano. Esa era una tarea que llevábamos muchos meses trabajando y que la logramos terminar en estos últimos meses. A principios de esta semana, y lo acabo de mencionar, la ANH informó que frente a la meta de 50 pozos exploratorios para el año 2017, una meta inferior a los niveles récord que tuvimos en el año 2013 y 2014, pero una meta muy superior a lo que logramos hacer en el año 2016, siendo el 16 el peor año que hemos tenido en términos exploratorios durante la última década. Estamos hablando de que ya llegamos a 36 pozos de una meta de 50 versus 21 pozos exploratorios en todo el año 2016. No es para hacer fiestas, pero no estamos en el año 2016, estamos en el 17 en franca recuperación. Asimismo, la inversión en actividades exploratorias para el año 2017 se estima entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. Estamos muy por debajo de los niveles altos que tuvimos en el 13 y 14, pero estamos al doble de lo que hicimos en el pasado, en el año 2016, con solamente 790 millones de dólares exploratorios. En cuanto a la inversión en producción, les debo mencionar que para el año 2017 esperamos una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares, es decir, el doble de lo que alcanzamos el año pasado con 1.500 millones de dólares. La semana pasada lanzamos el proceso competitivo de Sinú San Jacinto, en el que se ofertarán 15 bloques bajo las condiciones establecidas en el nuevo acuerdo de asignación de áreas de la ANH. Esto se hará de forma competitiva y adicional hemos logrado
construir un banco de información geológica que no teníamos en el pasado y que gracias al programa de gestión de conocimiento que hemos desarrollado con el Servicio Geológico Colombiano, tenemos la oportunidad de aportar un nivel de información y de conocimiento mucho más alto de lo que hemos hecho en rondas y en procesos competitivos anteriores. En cuanto a la exploración y producción de yacimientos en roca generadora, entre la ANH y el Servicio Geológico se han realizado inversiones por más de 7.000 millones de pesos en la construcción de ese marco regulatorio que incluye los estudios técnicos de sismicidad, adquisición de conocimiento geológico y caracterización hidrogeológica. En temas de combustibles líquidos también hemos avanzado en normatividades que propenden por la eficiencia técnica del sector. Por un lado, en el año 2016 y en conjunto con el Ministerio de Ambiente, expedimos la resolución 0789, por medio de la cual se actualizaron los parámetros de calidad del etanol, garantizando que este biocombustible que se produce o se importa al país cumpla con los más altos estándares internacionales de calidad. Asimismo, en junio del año 2017 expedimos la resolución a través de la cual se actualizaron algunos de los parámetros de calidad de combustibles diésel, demostrando el compromiso por la disminución del impacto ambiental del proceso de combustión de este tipo de combustibles. Además de los avances y los aportes del sector, la forma de mirar las actividades petroleras y mineras en Colombia ha cambiado. Guillermo lo mencionó y es parte de los desafíos del sector, a partir particularmente de los últimos pronunciamientos judiciales que nos han puesto en jaque en algunas de las regiones. En este sentido, les quiero mencionar algunas de las acciones que hemos tomado en este tema particular. Nos hemos puesto en la tarea de construir una metodología de diálogo con un marco claro para el relacionamiento. Vamos a nivelar la cancha en términos de relacionamiento con el territorio. Para esto, para estar todos, a la altura de la transformación que vive el país. De esta manera, el Ministerio de Minas ha venido trabajando estrechamente en esa estrategia de relacionamiento del sector. Yo se los he dicho de todas las maneras, si nosotros no vamos al territorio y nosotros no cogemos ese toro por los cuernos, esto no nos lo va a resolver nadie, nos toca a nosotros. Y la gran ventaja es que tenemos un sector con el músculo y la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que perderle el miedo al territorio, lo hemos vivido, los que me han acompañado en las rondas que hemos hecho con municipios y con departamentos se dan cuenta que hace toda la diferencia ir, poner la cara, sentarse, escuchar, hace toda la diferencia en ese diálogo territorial. Con esa estrategia desde el Ministerio de Minas y Energía y en conjunto con la ANH y el Servicio Geológico y en alianza con otros ministerios como Trabajo y Ambiente, nos estamos acercando al territorio para establecer esos canales de diálogo con reglas del juego claras, que es, creo, parte de lo que tenemos que ayudar a construir y a respetar. Finalmente, elaboramos un proyecto de ley orgánica dando aplicación a los principios constitucionales de concurrencia, coordinación y subsidiariedad para construir un mecanismo de concertación entre la nación y los municipios e incluir en los planes de ordenamiento territorial las áreas donde se podrán llevar a cabo actividades mineras y de hidrocarburos. Llevamos meses trabajando en esa iniciativa con estos ministerios. Sabemos que aún nos quedan tareas y retos pendientes, estamos trabajando por generar confianza, la confianza que todos necesitamos, ustedes y la gente en el territorio en este sector. Necesitamos hacer viables los proyectos y las actividades del sector para poder garantizar la sostenibilidad de la industria en el mediano y en el largo plazo. En primer lugar, el crecimiento del sector. En esta estrategia, en primer lugar, el crecimiento del sector debe involucrar de nuevo y un vital elemento para garantizar no solo el desarrollo de esta nueva frontera mineroenergética, sino el futuro de la población colombiana. Ese nuevo elemento es la adaptación al cambio climático. Creo que el presidente Calderón en sus intervenciones hace mucho énfasis en este tema, pero la industria está en una transformación y necesitamos entender cuál va a ser nuestro rol en esa transformación. Esas épocas en las que creíamos que esto se resolvía a la fuerza cambiaron. Nos estamos moviendo y este sector como sector energético va a sufrir enormes transformaciones en las próximas décadas que tenemos que incorporar. Aunque Colombia solamente aporta el 0,46% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, es uno de los 20 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Trabajar unidos entre gobierno, comunidades y sector privado nos permitirá alcanzar esa meta de reducción del 20% de las emisiones al año 2030. Las previsiones del sector nos dicen que con la estrategia que hemos planteado lo vamos a lograr en el caso de Colombia y en el caso de este sector. En ese sentido y en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Ambiente estamos actualizando el Plan Nacional de Contingencias frente al derrame de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas como tarea dentro de esa agenda. Esta herramienta nos da la orientación clara para tomar mejores decisiones de prevención y gestión de posibles riesgos para las comunidades y el medio ambiente.
Debemos lograr espacios participativos en el desarrollo de los proyectos petroleros. Guillermo lo ha mencionado bien. Tenemos que trabajar en campañas de información. Tenemos que ser conscientes que el debate tiene que ser un debate técnico, calificado, y en eso nosotros tenemos un deber, se los he dicho en varias oportunidades, hay que construir conocimiento, hay que sembrar conocimiento en el territorio, hay que trabajar con las universidades, hay que trabajar con los institutos científicos. No toca que nos crean, que le crean a los técnicos, que le crean a los científicos, pero eso requiere mucho más apoyo y una estrategia mucho más decidida en construir conocimiento en el territorio. En temas de actividad petrolera, es más que necesario que trabajemos por aumentar y mantener los niveles de producción de hidrocarburos del país e incrementar las reservas a través del incentivo al desarrollo de proyectos costa afuera y recobro mejorado, que son, digamos, dos de los elementos más críticos en la agenda hacia adelante. Asimismo, debemos continuar trabajando responsablemente en las actividades de exploración y producción de yacimientos en roca generadora. Por ende, en el corto plazo, vamos a avanzar en la adquisición de conocimiento del recurso hídrico subterráneo y en dar a conocer al público en general los volúmenes de agua y el uso de químicos que se utilizan en este tipo de actividades. Ese debate, que está enormemente contaminado por la desinformación, requiere un trabajo específico y especial de construir los espacios técnicos y científicos que nos den la razón, que nos permitan dar ese debate de manera informada en el territorio. Hay que salirse de la trampa de petróleo o agua, porque ese no es el paradigma que tenemos que resolver. Para 2018 esperamos avanzar con el reglamento técnico de explotación costa afuera, que incluye la construcción de facilidades de producción, fases de desmantelamiento y transporte de los fluidos que se producen. En el tema de recobro mejorado, nuestro principal reto es llevar los cerca de 31 proyectos pilotos que tenemos hoy identificados a una fase de explotación comercial que adicione recursos y reservas del país. Hemos trabajado en estas últimas semanas con el Ministerio de Hacienda en cerrar los lineamientos para la expedición del decreto del CER. Nos habíamos puesto la tarea de sacarlo hoy, no lo logramos, y no lo logramos sobre todo porque queremos mucha precisión. Este es un instrumento contracíclico, pero queremos que le peguemos a los estímulos que hay que hacer en esta etapa inicial del proceso del CER, y hemos venido trabajando muy de cerca en la calibrada de las cifras. Esperamos tenerlo listo, ojalá a finales de la semana o a comienzos de la próxima, pero créanme que todo el equipo ha estado de manos y pies en asegurarnos de que esa señal sea la señal idónea en el momento en el que estamos. El instrumento está en la ley, el instrumento está ahí para usarlo en el futuro y en el largo plazo, pero es clave el mensaje que le mandemos al portafolio de inversiones del año 2018. En los temas de combustibles líquidos, esperamos que para el año 2018, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y con Ecopetrol, se dé inicio a los estudios que servirán de insumo para evaluar las necesidades y metas para el mejoramiento de la calidad de las gasolinas motor que se producen e importan a nivel nacional. Hay una tarea adicional que nos hemos puesto en la que estamos trabajando con los proveedores de infraestructura y transporte, y es garantizar que tengamos una estrategia clara de abastecimiento en combustibles. Los que están en ese sector saben que con las uñas y con un teléfono celular manejamos el abastecimiento de combustibles del país. Es una locura, es una locura que se muevan los carros y los aviones en este país. Y yo creo que a pesar del esfuerzo enorme que hace la gente ahí, hay que dar un salto importante. Eso va a implicar mandar señales de política que permitan prever qué infraestructura nos hace falta construir, qué tipo de almacenamientos estratégicos hay que manejar para garantizarle a todos los colombianos el acceso a los combustibles de mejor calidad posible y con la oportunidad que se requiere. Estoy seguro que trabajando juntos lo vamos a lograr. Nosotros nos hemos puesto metas grandes en estos últimos meses y años, y creo que hemos logrado pasar la peor crisis que ha sufrido la industria, no sin heridas tenemos y nos ha costado, pero la historia de haber soportado una caída en precios, como lo explicó Guillermo, de las más dramáticas, comparable con la Gran Depresión, y que estemos aquí, que el salón esté lleno, que estemos mejorando las cifras de inversión y que estemos logrando las metas y los objetivos que nos hemos puesto, es el mejor aliciente para ponernos más tareas y seguir trabajando hacia adelante en que esta industria siga siendo uno de los principales aportantes para el desarrollo del país, no solamente en materia fiscal, sino en crear desarrollo en los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro, gracias por sus palabras de instalación. Y lo que ha quedado claro con esto es que, sin lugar a dudas, el gobierno
sigue convencido en el aporte, en la importancia de este sector y también en la necesidad de fortalecerlo. También ha señalado ese punto clave que es el relacionamiento en el territorio, en las regiones, y pareciera nada más oportuno con el lema de este Congreso: trabajando juntos por un mejor futuro. Ahora daremos inicio a la agenda académica que se desarrollará en el tercer Congreso ACP. No sin antes, como lo expresó nuestro ministro, expresar la solidaridad a nuestros hermanos mexicanos por lo ocurrido ayer en este terremoto, una tragedia que hasta esta hora enluta a más de 250 familias. Nos unimos y acompañamos también al señor presidente Felipe Calderón por este difícil momento por el que atraviesa su país. Pues bien, iniciamos de esta manera la primera sesión del día denominada la discusión política de los hidrocarburos a nivel global, en donde es un verdadero honor contar con la presencia del señor expresidente de México, Felipe Calderón. El doctor Calderón es abogado de profesión, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo una maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del World Resource Institute y presidente de la Comisión Global sobre Economía y Clima. Es fundador y presidente de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, desde donde trabaja para analizar y proponer alternativas viables de política pública para México e impulsar opciones de desarrollo bajo en carbono para el mundo. Entonces, de esta manera nos han dado unas nuevas indicaciones. De esta manera le damos la bienvenida al señor expresidente de México, Felipe Calderón. Lo recibimos con un gran aplauso. Muchísimas gracias. Iba bastante bien. Bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho a la Asociación Colombiana del Petróleo por la invitación. Pues efectivamente es para mí un día muy difícil, muy triste. Sí nos reportan 225 mexicanos que han fallecido y hay otro tanto número de personas todavía atrapadas en los escombros, entre otros muchos niños. Mis hijos están, pues como muchos jóvenes, tratando de sacar escombros con las manos en cadenas humanas. Entonces, yo lo que les pido es si podemos guardar un minuto de silencio o de oración o de reflexión por mis hermanos. Muchísimas gracias. Bueno, pues les decía que les agradezco mucho la invitación y lo que la asociación me ha invitado a comentar con ustedes, y ojalá tengamos tiempo de intercambiar puntos de vista, es cómo se ve el futuro de los hidrocarburos y cuáles son las cosas que se están discutiendo a nivel global. Me doy cuenta que los temas se parecen mucho a nivel regional, la intervención de las comunidades, los temas de desarrollo regional, los temas ambientales. A nivel mundial también hay una discusión muy importante que va a definir en estos días el futuro de los hidrocarburos y voy a entrar de una vez. Primero, hay que partir de la premisa que gas y petróleo siguen siendo los insumos fundamentales de la energía del mundo. La inversión global en el sector es de casi $1 trillón a nivel mundial, fundamental, dólares en trillones en inglés.
la demanda de energía es cubierta mayoritariamente por petróleo y gas, casi 60%. En América Latina incluso es más. El promedio, las exportaciones del sector son de 171,000 millones de dólares en promedio en la región, pero además la demanda de energía en América Latina incluso es más alta, es cubierta de manera más alta por petróleo y gas, 67%. Primera afirmación, hoy por hoy petróleo y gas sigue siendo el insumo que cubre la demanda de energía en América Latina y en el mundo primordialmente. ¿Qué es lo que estamos viendo además? ¿Qué es lo que se ve hacia el futuro? Evidentemente que se ve un crecimiento de la demanda de energía. Y esto, cualquier cosa que pase en políticas públicas, y voy a adentrarme en ello, va a ser el factor definitorio de muchas decisiones de negocio en el futuro. ¿Por qué factores crecerá la demanda de energía? Primero, el aumento de la población mundial, 1,600 millones de seres humanos más hacia el año 2040. Advierto que me voy a centrar mucho en este escenario del año 2040, porque creo que este es el escenario de inversión y de vida económica más razonable, es lo que podemos ver con más realismo, lo demás, más allá es más complejo. Esto va a implicar, amigos, construir una ciudad de Bogotá con toda su área metropolitana cada 45 días. La población sigue creciendo con una gran intensidad en el mundo y eso empuja la demanda de energía. Suponiendo, sin conceder, que esta población crezca, sin que crezca su ingreso per cápita, sin que crezca la economía, este sería el gran detonador del crecimiento de la demanda de energía. Sin embargo, también se está estimando por la OCDE, por ejemplo, que para el 2040 habrá un incremento del 90% del ingreso per cápita a nivel global. 90%. Es decir, es lógico, es entendible que las economías, particularmente las economías en desarrollo, las economías más pequeñas, las más pobres, van a seguir creciendo y el mundo registrará en los próximos 20, 25, 23 años un crecimiento de 90% de ingreso per cápita. Necesitamos, pues, satisfacer eso. ¿Cómo se impacta en el sector? En el sector de ustedes, uno de sus clientes, el transporte, por ejemplo, casi va a duplicar la carga, medida en billones de toneladas kilómetro. Estamos hablando de casi duplicar hacia el 2040 la carga que en el año 2015 se llevaba. También por una modificación de los patrones de comportamiento humano, se va a observar, eso es lo que se estima, un crecimiento de los aparatos electrodomésticos en las casas. Por ejemplo, se va a aumentar de 10 a 17 en promedio los electrodomésticos por hogar, lo cual implica también una repercusión en demanda de energía. Y finalmente, para sostener este ritmo de crecimiento de la humanidad, se va a requerir además una gran cantidad de productos de la industria pesada, más cemento, más acero, más productos químicos, con lo cual incluso esta producción tiene un sesgo claramente hacia el sector energético. Todo esto, si lo agregamos, población mundial más crecimiento de ingreso per cápita, lo que se estima, y yo tomo este como un rango nada más, es que la demanda mundial de energía hacia el 2040 variará entre una cifra conservadora, que es la del Instituto Internacional de Energía, de 30% más, y una cifra un poco más audaz, pero no sin fundamento, de la Comisión de Transiciones Energéticas, de 50% de aumento de la demanda de energía. Ese es el panorama con el que hay que trabajar, pienso yo, en la toma de decisiones estratégicas. Ahora bien, ceteris paribus, si no hubiera ningún otro factor que afectara a la industria, ¿cómo serían las tendencias por tipo de insumo energético, de combustibles fósiles? Primero, el carbón, el efecto inercial del carbón. El carbón ya está presentando un proceso de estabilidad. De hecho, hay una reducción en lo inmediato en la producción de carbón. Muchos países están no solo ya cerrando la posibilidad de nuevas inversiones, sino incluso cerrando plantas de carbón. Y en todo caso, el consumo de carbón se verá estable hacia el 2040. En el caso del petróleo, insisto, estoy hablando del escenario inercial. Si las cosas siguen así y nada pasa en el futuro, se observa una curva de crecimiento muy suave y muy constante,
y definitivamente el combustible que observará en los hidrocarburos el mayor crecimiento por muchas razones, porque es más limpio, porque la eficiencia energética, porque es un combustible de transición, es el gas natural. El gas natural definitivamente va a ser el dínamo del sector de hidrocarburos en los próximas, por lo menos en las próximas 2 generaciones. Ahora bien, el debate, la parte medular del debate se está dando en torno al tema ambiental y al cambio climático. Tenía unas láminas mostrando los efectos devastadores de los huracanes, pues incluso sigan el orden del abecedario, los del Atlántico, el Harvey en Estados Unidos, el Irma también en todas las islas del Caribe en Estados Unidos, el Carla en México, ahora el María también. La verdad es que no tuve ánimo para presentar a ustedes esas láminas al ver lo que estaba pasando en mi propio país ahora, pero quiero enfatizar qué es lo que está atrás de la discusión científica. Les voy a presentar esta gráfica que muestra, por un lado, el promedio de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 1000 años de la historia de la humanidad. Si ustedes es más o menos estable, relativamente, con altas y bajas, volcanes, eras de hielo, etcétera. Bueno, no hubo una era de hielo en esta época, pero es relativamente estable la concentración de carbono. Como ha sido también estable la temperatura de la Tierra en promedio durante el año 1000 hacia el año 1870, digamos. Aquí es donde se presenta la revolución industrial, o bueno, los efectos de mecanización de la revolución industrial, el surgimiento de la industria pesada, el surgimiento del ferrocarril, automóvil, etcétera. Y obviamente, como consecuencia, crece la concentración de dióxido de carbono exponencialmente. Lo que dice la ciencia es que el dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera la cubren como un suéter, impidiendo que el calor que antes salía, se reflejaba directamente al espacio, se iba al espacio, lo haga ahora y se quede en esas partículas de gas. Es decir, actúa como un efecto invernadero, y de ahí su nombre, un invernadero que retiene el calor y está calentando la atmósfera. Y esto se observa también científicamente porque la temperatura de la Tierra, en la raya azul, también ha crecido exponencialmente en los últimos años con mayores concentraciones de dióxido de carbono. Si tomamos otros datos científicos, por ejemplo, esta es en la siguiente gráfica, bueno, los últimos 3 años han sido los años más calientes de la Tierra uno tras otro. 2014 fue el récord, hasta 2015, y 2016 volvió a romper el récord, y probablemente vuelva a romper el récord de calentamiento. Otra manera de verlo es cómo impacta este calentamiento de la Tierra en el clima. A final de cuentas, amigos, todo fenómeno climático es una combinación, en general, no todo, pero en general, los fenómenos climáticos son una combinación de aire, agua, tierra y temperatura. Si tú hierves una cubeta de agua a temperatura ambiente, va a tomar, o la metes al refrigerador y luego la calientas, va a tomar cierto tiempo en hervir. Pero si la pones a temperatura ambiente o la precalientas, va a hervir más rápido. Los huracanes son eso. El cambio climático no provoca en sí mismo los huracanes, porque esos siempre han existido, pero el hecho de que la temperatura del Caribe y del Atlántico esté por arriba del normal hace que los huracanes se formen más rápido, se condense más rápido el vapor. El calor del aire es como una esponja, mientras más seca esté, es más capaz de absorber agua, con lo cual hace una energía potencial mucho más violenta. Por eso, variar la temperatura varía el clima. Y cuando se altera la humedad de un lugar, se altera en otra parte, y por eso hay contrastes también de tormentas y sequías. Si medimos, por ejemplo, algunos fenómenos extremos, esta es la temperatura medida como cuánto se ha separado del promedio histórico, más de 6.6, un poco más de medio grado centígrado. Si medimos las sequías, el promedio anual por década, las sequías tienen una correlación cercanísima a la anomalía de temperatura. Si queremos medir las tormentas, por ejemplo, otra vez la anomalía de temperatura está aquí, las tormentas por década también han venido aumentando, todo lo hemos visto además, y tiene una correlación muy cercana con el aumento de temperatura. Eso es lo que está atrás de este problema, cambio climático,
que va a tener una afectación enorme en el futuro de la humanidad. Para Colombia, como ya mencionaba el señor ministro, y le agradezco mucho, ministro, la solidaridad del gobierno colombiano y de todos ustedes, Colombia es uno de los países más vulnerables, al igual que México. ¿Por qué? Primero, porque estamos en una zona intertropical, donde usted es muy cerca del Ecuador y además proclives a fenómenos de calentamiento y enfriamiento del mar, en concreto fenómenos del Niño, que exacerbados van a traer más cataclismos. Y segundo, porque nuestros territorios son muy irregulares. Tenemos una orografía muy compleja. No sé cuál sea la pendiente promedio del territorio colombiano, pero debe ser dramática. Por eso tienen ustedes tan buenos ciclistas además, ¿no? Pero en México la pendiente promedio de nuestro territorio es 15 grados, es decir, estamos inclinados. Tenemos cordilleras, tenemos ejes volcánicos, etc. Eso hace que los daños del cambio climático sean más severos. El agua cae mucho más rápido. Y como hemos deforestado tanto, no hay retenciones naturales de agua. Nuestras ciudades se han expandido tanto que eso exacerba tormentas en las ciudades, etc. En el caso de Colombia, hay riesgos significativos de inundaciones y deslaves, por ejemplo, el de la provincia de Putumayo. Este año se calcula que habrá en promedio conservadoramente una pérdida de medio punto del PIB al año en Colombia hacia el fin de siglo, económicamente. Uno de los sectores, por ejemplo, importante para Colombia es el de la ganadería, que también empieza a registrar pérdidas importantes y desde luego daños por ahora incalculables a la infraestructura derivados precisamente de todos estos fenómenos climáticos. En resumidas cuentas, pagaremos más en daños en futuro por no hacer nada que lo que tengamos que pagar ahora por hacer algo, que fue la tesis de mi copresidente de la Comisión de Economía y Clima, Nicolás Stern, hace ya más de 10 años. Bueno, también decía el ministro, y don Guillermo Fonseca, también el presidente, que es falso plantear que tenemos que optar entre estas dos cosas. Sin embargo, este dilema es el que ha prevalecido y es el que nos ha permitido tomar acción, nos ha impedido tomar acciones. El creer que tenemos que escoger o entre crecimiento económico y empleo, cualquier presidente les va a decir, no, pues yo escojo eso, o luchar contra el cambio climático. Ese ha sido el dilema que ha detenido a los países y a las empresas para tomar acciones en este terreno. En la Comisión de Economía y Clima hemos hecho ya 3 reportes, lo pueden ver en la página de newclimateeconomy.net, que nos han permitido, con el apoyo de científicos, con el apoyo de economistas y de instituciones muy reconocidas, encontrar que en realidad es un falso dilema, que sí es posible tener crecimiento económico con generación de empleos y a la vez reducir las emisiones que provocan el cambio climático. El problema en realidad radica es que tendríamos que modificar, y eso es una ventana de oportunidad que se está cerrando muy rápido, tendríamos que modificar 3 grandes sistemas en el mundo para poder generar esta nueva economía del clima, esta nueva economía productiva con bajo riesgo climático. ¿Cuáles son esos sistemas? Muy rápidamente se los platico. El primero es el sistema de ciudades. Modelos de ciudades como el de la Ciudad de México, por ejemplo, que se expanden sin límite, ya no pueden sostenerse, no digo en el futuro, ahora mismo. Son modelos inhumanos, son modelos que restan productividad cuando tú tienes que llegar a hacer 1 o 2 horas al día en transportarte y hay trabajadores, meseros que hacen hasta 4 horas al día para ir y venir de su trabajo. No puedes tener una ciudad productiva así. Las ciudades tienen que ser más compactas y más densificadas para recibir a 1,000 millones de seres humanos más. Tenemos que hacerlo a las ciudades en los próximos años, tenemos que hacerlo de manera distinta. ¿Qué tipo de ciudades deben haber? Esta es una comparación que yo utilizo frecuentemente. Aquí tenemos en la misma escala a 2 ciudades que tienen más o menos la misma población. Del lado derecho está Barcelona con 5 millones de habitantes, del lado izquierdo Atlanta con 5.2 millones de habitantes, más o menos iguales en población. Sin embargo, mientras Barcelona está desplegada en 650 kilómetros cuadrados de superficie, Atlanta está desplegada en 7,600 kilómetros cuadrados de superficie. Con lo cual, las emisiones de transporte por persona en Atlanta son
10 veces más altas que las emisiones en Barcelona. Es decir, tenemos que crear políticas que cambien ciertos parámetros, por ejemplo, que centren las políticas en transporte urbano de calidad, en lugar de políticas que fomentan uso individual de vehículos que además ya no caben en las ciudades. Tenemos que hacer políticas que densifiquen y que eviten la expansión sin límite horizontalmente. Esto haría además ciudades más productivas. Las ciudades más compactas tienen detonadores de crecimiento y productividad muy importantes que están demostrando su eficacia. El caso, por ejemplo, de Manhattan representa precisamente un caso importante de este tipo. Segundo gran sistema que tenemos que cambiar, los sistemas, la manera en cómo estamos usando el suelo. Entre el 20 y el 24% de las emisiones provienen del uso de suelo, sea para uso forestal o uso agrícola. Tenemos que cambiar ese parámetro, tenemos que parar la deforestación y la degradación de suelos y producir alimentos en mayor cantidad y calidad en la misma superficie. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible, pero tiene que darse un salto tecnológico e incluso con tecnologías disponibles es posible tener este paradigma de crecimiento y bajas emisiones. Un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero quisiera tomar uno que a mí me gusta. Esta es una plantación forestal en México de teca, donde había un suelo muy degradado antes en la península de Yucatán. Una plantación como esta, conservadoramente, es buena en lo económico, tiene una tasa de retorno de 12% anual y por otra parte es buena para el medio ambiente porque secuestra una gran cantidad de toneladas de carbono por hectárea al año, las captura, las absorbe de la atmósfera. Este tipo de crecimiento y muchos ejemplos como este podemos aplicar a la agricultura, a la ganadería y a la parte forestal. Y la lógica de la nueva economía tiene que ser esa: menos emisiones y más productividad. En Colombia esto es fundamental, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque Colombia es un país de muy pocas emisiones comparado internacionalmente, el 46% de las emisiones de Colombia son en el sector agrícola y forestal. Casi la mitad de las emisiones, que se pueden bajar con tecnología y se pueden bajar con políticas que precisamente bajen las emisiones en el sector ganadero y agrícola y detengan la deforestación e incluso puedan propiciar la forestación. Yo pienso además, con todo respeto, sé que el tema de la paz es un tema importante, sensible para todos, no exento de controversia, pero el éxito del futuro de Colombia en este proceso radica en poder establecer procesos y desarrollos productivos en esas zonas que son fundamentalmente rurales, y si se logra un modelo de desarrollo sustentable se pueden hacer varios objetivos a la vez. Este sector forestal va a ser crucial para lo que Colombia se ha propuesto de reformas integrales, de carácter rural, por inclusión social, para la reducción de emisiones y también para el crecimiento económico. Esto es clave y es la línea precisamente de los modelos de nueva economía climática. Finalmente, el tercer sistema que tiene que ver con nosotros esta mañana más directamente es el de energía. ¿Sí? El modelo que se está planteando el mundo es cambiar a sistemas de energía menos emisores de gases de efecto invernadero. Eso no implica, ojo, cancelar la producción de energía. Es irracional proponer que se reduzca la producción de energía, porque no se puede cancelar la demanda de energía. Se pueden mejorar los procesos de consumo de energía, se puede mejorar la eficiencia energética y también se pueden reducir las emisiones. Hay muchas cosas que comentar, tanto en ahorro de energía, que sería en modelos de energía eficiente, que es la parte fundamental, una parte fundamental tecnológica. Lo otro es, evidentemente, en energía renovable. Y aquí está pasando un fenómeno tecnológico que no podemos estar ajenos a ello, no lo podemos ignorar. ¿Qué pasa? Esta es la curva de costos de producción de energía solar. Observen ustedes. En el año 1990, producir un megawatt hora de electricidad costaba $1,200. En el año 2015, costó $200. Es decir,
los costos de energía renovable están cayendo dramáticamente y más aún, bueno, lo mismo en energía de viento, en la eólica, pero además esto se está acelerando, porque de esta gráfica producida en 2015, se han venido haciendo licitaciones a nivel mundial que están rompiendo también récords. Por ejemplo, la licitación de energía eléctrica solar en México bajó a $38 el megawatt hora. La de Dubái, 30, en Abu Dhabi, $24. Es decir, esta licitación es este punto aquí de la gráfica. Con lo cual, lo mismo está pasando, por cierto, en energía eólica. Las licitaciones, el mercado sin subsidios, está dando ya precios muy competitivos en energía solar. Esto está ocurriendo y terminará ocurriendo por un cambio económico incluso. Este fenómeno permitirá efectivamente hacer una transición energética en el sector eléctrico, por ejemplo, muy rápidamente quizá. ¿Cuál es la discusión en el fondo del cambio climático? Que como se está calentando la Tierra, está alterando el clima. Este es el calentamiento de la Tierra por encima de lo normal, registrado desde más o menos el siglo XIX hasta ahora. 0.8 más o menos de grados centígrados. Sin embargo, este calentamiento ya no se puede detener, va a seguir. De seguir como va, para final de siglo llegaremos a 4 grados centígrados de calentamiento por encima de lo normal. La preocupación es esta: si con 0.8 grados centígrados tenemos las catástrofes que ahora tenemos, es realmente imposible pensar en un escenario exacerbadamente catastrófico, vamos a llamarlo así, a final de siglo. Por eso el Acuerdo de París se propuso y acordó, ese es el propósito de los países, pues no frenar el calentamiento aquí, ojalá fuera posible, sino poner una meta de nada más, digamos, un calentamiento nada más hasta 2 grados. Y eso está incidiendo ya en políticas públicas en muchos países del mundo, que van a cambiar el escenario de energía y van a repercutir, entre otros, en el escenario de hidrocarburos. Por ejemplo, ¿qué escenario, para que ese se cumpla los 2 grados centígrados, qué escenario se está previendo? Este es que las emisiones tienen que bajar. Fíjense ustedes este detalle. Esta curva es ascendente, pero en los últimos 3 años, hay una buena noticia, ya se frenó el crecimiento, digámoslo así. Los últimos 3 años ha habido las mismas emisiones más o menos en el mundo. Esa es una buena noticia. Pero para que se llegue al escenario del 2%, la curva tiene que bajar. Incluso los científicos dicen tiene que bajar a 0 hacia el final del siglo, en algún momento de la segunda mitad del siglo XXI. Pero para que estemos en la trayectoria de éxito, las emisiones de carbono tienen que bajar 50% hacia mi año de escenario, que es 2040, 50%. Ahora vamos a ver cómo repercute eso, entre otras cosas, en hidrocarburos. El consumo de hidrocarburos en ese escenario, insisto, hipotético, que es el acordado en París, y es empezarlo a seguir como lo hace la Comisión de Transiciones Energéticas. Esta es la curva hasta histórica. El consumo de hidrocarburos en general hacia el 2040 tendría que bajar un 34 o 33% en el escenario central. Tiene una varianza importante de muchos factores. Solo les menciono uno por cuestión de tiempo, es la tecnología de secuestro de carbono. Es decir, podemos diseñar una industria, unos aparatos que tomen el dióxido de carbono de la atmósfera, lo compacten y lo entierren, lo transformen. Es posible, ya existe, pero todavía está muy incipiente. Si la tecnología es alta, nos permitirá tener un espacio de mayor producción de hidrocarburos. Mientras más seamos capaces de secuestrar, será mejor, ¿no? Si la tecnología no avanza, el esfuerzo de reducción tendrá que ser mayor. Ese es el dilema. ¿Cómo nos comporta los hidrocarburos por cada uno de ellos en este escenario, insisto? Primero, el carbón claramente tendrá que declinar. La política va orientada a eliminar el carbón de la canasta energética. El gas natural va a ser claramente un insumo de transición que incluso registrará un crecimiento muy importante en los próximos años, precisamente por eso, y luego se estabilizará y declinará un poco. El petróleo tiene una curva semejante, aunque más pronunciada hacia el final. Pero un mensaje importante, insistiré más tarde, es que de aquí por lo menos a 20 años seguirá de manera muy importante la producción de petróleo
y todavía más la producción de gas, aún en el mejor escenario de Naciones Unidas. Vamos adelante. En resumen, en esta parte, ¿cuáles son los escenarios de producción? El escenario inercial que ya les había dicho, si no pasa nada y nadie hace nada, este es el escenario inercial de producción de petróleo, me refiero específicamente. Si se cumpliera el escenario de Naciones Unidas estrictamente, el escenario de producción de petróleo sería así, declinante hacia el 30 y 40. Pero la verdad es que una cosa es el propósito de los 2 grados, y para bien o para mal, yo diría que para mal, pero en fin, por desgracia, las políticas públicas anunciadas por los países, aún en París, no dan para llegar a los 2 grados centígrados. La verdad es que no dan, no son suficientes. Si medimos un escenario de producción de petróleo conforme a las políticas enunciadas, estamos hablando, no sé si alcanzan a ver la raya azul, sí, casi. Este sería el escenario conforme a los países que ya han anunciado políticas, es decir, la producción de petróleo sería positiva todavía hasta el 2040. El escenario, pues, sobre el que tenemos que trabajar, lo que va a ocurrir en los próximos años es que la producción va a tener este rango de varianza con una probabilidad de que la resultante sea realmente en medio. Eso lo veo yo. Ahora, trabajemos sobre, otra vez, asumiendo que se cumple el escenario ya acordado por Naciones Unidas y todos los países y traducido en políticas públicas domésticas, en este escenario, ¿cómo impactaría la inversión en el sector petrolero? Me anticipo a la conclusión, la inversión tendrá que seguir siendo masiva y creciente durante muchos años en todo el mundo. Les voy a decir por qué. Aún hoy esta es la producción de petróleo, ustedes conocen mejor que yo este comportamiento, 80 y tantos millones de barriles diarios. Cada campo tiende, por supuesto, a su agotamiento. Los campos existentes para el 2040 reducirán de 80 a 25 millones de barriles diarios. Por lo cual, si nos vamos al escenario inicial, toda esta franja azul claro tendría que ser satisfecha por nuevas inversiones y campos nuevos, ¿no? Aún en el mejor escenario de Naciones Unidas, que es esta franja más oscura es la que tiene que ser cubierta con nuevas inversiones de petróleo. Ojo, ¿cuánto representa eso en el mejor escenario? Y esta es una noticia importante para todos ustedes, para todos nosotros. La producción de nuevos campos implica que en el mejor escenario la inversión de petróleo tendrá que aumentar. Entre el año 2016, que fue 434 miles de millones de dólares, a más de 500 millones de dólares anuales para el 2040. Repito, aún en el mejor escenario de buscar los 2 grados de aumento de temperatura. Me voy adelante. ¿Dónde están los impactos? Uno negativo en el transporte, el petróleo será el gran dominante de la movilidad de transporte, esa es la verdad, pero se va a reducir, ahora vamos a ver otros factores. Y sin embargo conservará de manera muy importante esa hegemonía de transporte aún en ese escenario. Y por el comportamiento de los mercados es muy probable que se duplique el consumo de petroquímicos, por lo cual, digamos, la parte petroquímica va a ser un nicho de negocio bien importante de cuidar desde ahora. El gran factor que influye en el transporte, lo sabemos, son vehículos eléctricos. Esta es la tendencia que se está estimando por el Instituto Internacional de Energía, Bloomberg y la Comisión. Más o menos un 23% del mercado serán autos eléctricos para el 2040. Claro, hay muchos factores, las baterías, la infraestructura de carga, etcétera, que pueden llevar a un escenario que francamente luce muy optimista, pero no podemos dejar de perder de vista, de más del 70% de vehículos eléctricos. Esto implica un riesgo importante que no hay que perder de vista para el mercado de hidrocarburos. Sin embargo, no es tanto lo que se ve ya en producción, sino lo que los mercados están detectando. Y esto también llama la atención. Miren, este es el precio de las empresas automotrices. Este es el precio de acciones de Kia, de Hyundai, de Ford. Este es el de Ford, este es el de General Motors, este es el de Volkswagen, hasta el Dieselgate, ustedes lo recuerdan, que se le vino abajo el precio de mercado. ¿Dónde están las empresas de vehículos eléctricos? Tenemos que achatar la gráfica para compararlas. Esa es la noticia interesante, preocupante, como la quieran ver. Achatamos la gráfica, son las mismas empresas, y este es el precio del mercado de la empresa Tesla.
que ha tenido un crecimiento de casi 700% en los próximos años, produciendo menos de 100,000 vehículos al año. Es decir, el mercado está anticipando ese switch en los transportes y en el uso del automóvil. Ojo con ello. También las tendencias de consumo y las políticas públicas van hacia allá y es importante que los conozcamos todos. Por ejemplo, en California se propone tener 1,5 millones de vehículos eléctricos en un margen de 8 años. Y obviamente el gobierno va a poner políticas que podrán ser de precios, de impuestos o regulación hacia allá. Otros países, Francia e Inglaterra, no solo van a tener incentivos, ya van a prohibir el uso de vehículos de gasolina o diésel para el 2040. Noruega lo va a hacer, pero para el 2025 estarán prohibidos los vehículos de gasolina y diésel en Noruega. Y otros países, China, por ejemplo, quiere que 1/5 de las ventas de vehículos eléctricos sean en 2025. No han dicho cómo, pero los chinos y el gobierno chino es a lo chino las cosas, ¿no? Bien. En India la meta, en fin, la tendencia es esa y hay que tenerla muy en cuenta. Otra vez, finalmente, crecimiento de petróleo. En vehículos de pasajeros será modesto, pero crecerá. Donde tiene grandes oportunidades es en transporte marítimo y en el transporte de aviación, un crecimiento del 60% estimado para el año 2040. La demanda en el sector petroquímicos es, lo que les decía, en el escenario incluso de las políticas ya anunciadas por los países, aquella raya azul, es una demanda creciente por petroquímicos. Acá hay un gran potencial de negocio del sector de hidrocarburos hacia el 2040 en el mejor escenario. 53% de aumento del mercado si se cumplen las políticas anunciadas por los países para reducir emisiones incluso, ¿no? Nuevas tendencias de consumo, hay algo muy importante, los nuevos consumidores, ya no solo gobiernos, los nuevos consumidores están muy metidos en las emisiones de carbono, cuidándolas. La energía solar, por ejemplo, y la eólica ya generan 4 millones ya tienen 4 millones de empleos en el mundo y si consideramos toda la energía sustentable son ya 8 millones de empleos. En Estados Unidos, a pesar de lo que diga el presidente Trump, hay más empleos, más o menos 220,000 empleos en la industria de energía solar que los 80,000 empleos en la industria de carbón con todo y la generación de electricidad. O sea, casi 3 o 4 a 1. Otro dato, en Estados Unidos está la tendencia al consumo que si analizamos las cifras del tercer trimestre del año pasado, olvídense de los gigawatts, hagan de cuenta que se instaló una casa con energía solar, un panel solar en el techo, cada 11 segundos en Estados Unidos. Lo equivalente a un panel o a un equipo de paneles solares en los techos cada 11 segundos en Estados Unidos. Otra más, el papel del gas natural es fundamental porque emite la mitad o tiene la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero que el carbón. Y claramente el gas está sustituyendo al carbón en generación y en muchos países como en Estados Unidos mismo está sustituyendo al heating oil, al petróleo, etcétera, en calefacción. Hay un riesgo también que los inversionistas ya están considerando, le llaman stranded assets. ¿Qué significa? El quedarse atorado a la mitad, digamos, ¿no? El invertir en una inversión con una vida útil de 30 años o de 40 y que una mina de carbón, por ejemplo, y que te quedas sin poder utilizar la mina, ¿no? Se queda atrapado el activo, porque 40 países y van más están poniendo políticas de precios, impuestos al carbono. Fondos de inversión ya están retirándose de proyectos de carbón. Los noruegos, que tienen un fondo de inversión de casi 900,000 millones de dólares, tienen prohibido ya invertir en proyectos de carbón. La Universidad de Stanford y muchas en Estados Unidos también. Y otro dato, la mitad de los activos globales de carbón, específicamente carbón energético, están en manos de compañías con problemas financieros serios, insolventes o en bancarrota. Arabia Saudita, el país más petrolero del mundo, ya puso en su proyecto de gran visión diversificar la economía más allá del petróleo, ya está sustituyendo la producción de energía de petróleo hacia gas natural y renovables, Arabia Saudita. Y bueno, tienen una esperanza muy fuerte en la petroquímica, no van a apostar a petroquímica que les generará, lo dice el gobierno, 30,000 millones de dólares al año y miles de empleos.
Noruega, también país petrolero como México, incluso un poco más, 12% de su PIB es petróleo, tercera parte de sus exportaciones es petróleo. Sin embargo, ya desde ahora se propusieron no producir más, mantendrán la misma producción de petróleo hasta el 2040. Y se proponen además reducir 40% de emisiones en la próxima década. Ben Van Beurden, que es el CEO de Shell, pronunció un discurso muy importante recientemente que habla del compromiso de Shell. Primero dice, el gas va a tener un crecimiento casi al doble que del petróleo. Shell va a invertir fuertemente en gas. Los petroquímicos van a continuar creciendo más rápidamente que el PIB mundial, ya les expresaba yo la gráfica. Y tercero, debemos tener estrategias de inversión en energías renovables, ya sea biocombustibles o en modelos relacionados. Una gran empresa petrolera, a mi juicio muy responsable, está viendo esto en el futuro y creo que valdría la pena echar un vistazo a lo que estas empresas están haciendo. No solo es Shell, ExxonMobil, por ejemplo, ya incorpora obligatoriamente a partir de este año un reporte anual de riesgos y oportunidades de la transición energética. Cientos de empresas en el mundo ya obligan a tener una contabilidad, no le llamaría yo paralela, no es una contabilidad obligatoria, pero una contabilidad del impacto del carbono en sus propias empresas. Total, la francesa, casi 5,000 millones de dólares los va a orientar de su capital hacia inversión en renovables. Están invirtiendo fuertemente en baterías eléctricas. Shell, ya mencioné su salto hacia gas natural, 70,000 millones de dólares en gas natural, 1,000 millones de dólares en renovables. En fin, hay muchas empresas petroleras, por tradición, que están viendo este cambio y están actuando rápidamente en consecuencia. En resumen, y para terminar, habrá definitivamente un crecimiento de la demanda de energía, eso es una conclusión, estemos o no de acuerdo con las hipótesis de cambio climático. 2, hay un presupuesto de carbono muy estricto, se puede emitir dióxido de carbono, sí, pero ya si queremos un planeta más o menos habitable, más o menos vivible como lo queremos, nos queda muy poco carbono por emitir. 3, si se llega a la meta del 2%, los combustibles caerán 1/3 hacia el 2040. Pónganle un poco más, un poco menos si quieren, pero el hecho es que la tendencia va a estar ahí, no podemos equivocarnos. El consumo de petróleo se va a enfocar, se va a concentrar en transporte y se va a orientar hacia petroquímica. Que, si me permiten, ¿qué me viene a la mente como algunas recomendaciones? Primero, es clave invertir muchísimo en investigación y desarrollo, muchísimo más de lo que se hace ahora. No solo para explorar o en sísmicas, etcétera, que es bien importante, también para reducir las emisiones del sector. Y sobre todo, si hay algún sector en el mundo que debe echarse a cuestas la tarea de descubrir la piedra filosofal del secuestro de carbono, es la industria petrolera. Esa es la verdad. Tienen ahora recursos para financiar investigación que nos permita, incluso permita seguir produciendo petróleo y consumiendo petróleo, pero a la vez que emite, se capture ese carbono. Digamos, es el escenario ideal de la, si pensamos que el próximo siglo fuera dominante en petróleo todavía, tendría que ser así. Tercer punto que aquí en Colombia lo permito enfatizar. Yo creo que al oír la problemática que tienen ustedes social, es muy, y de marketing también, yo creo que es muy importante compensar sus propias emisiones y una manera de hacerlo yo creo que puede ser en proyectos forestales. Y se matan varios pájaros de un tiro, les voy a decir por qué. Primero, compensan sus emisiones, con lo cual a las empresas les da una presentación increíblemente diferente. Bueno, más importante que eso, compensan emisiones, porque al hacer una plantación empiezan a capturar el carbón, hacen un enorme beneficio al medio ambiente. Tercero, esas inversiones, como dije, no tienen que ser filantrópicas, así nada más. Son inversiones productivas. Son inversiones productivas que generan empleo y generan dividendos. Y cuarto, yo creo que sería una contribución del sector poderosa al proceso que tiene que traer Colombia en el futuro. Cualquier cosa que se opine de los acuerdos, etcétera, Colombia tiene en su futuro, en esas partes ahora, en esos territorios que ahora entran en cese de conflicto, tiene que encontrar la fórmula de desarrollarlas. Y no va a ser solo el gobierno, no puede solo el gobierno.
Hay que empujarlo y le conviene finalmente a las empresas de todo tipo, pero yo diría que las del sector energético hacerlo. Quinto, finalmente, es una pieza clave para los consumidores del futuro. Los jóvenes, pregunten ustedes a sus hijos, a sus hermanos menores, por supuesto que preferirán una marca a una compañía con un compromiso ambiental tangible, verde, que sin un compromiso ambiental. Hay que anticipar nuevas tendencias de consumo. El mundo está cambiando, no porque lo digan los gobiernos en París, no porque lo digan los CEOs de las empresas petroleras más grandes del mundo, lo dicen los consumidores, los chavos, digámoslo así. Están cambiando las tendencias de consumo y o nos anticipamos o corremos el riesgo de ser atrapados en un error. Y finalmente diría, yo creo que hay que diversificar las inversiones y las empresas. A mí me gusta mucho un concepto que he visto cada vez insistentemente, de que las empresas petroleras no tienen que renunciar a su condición de petroleras, pero sí pueden perfectamente empezar a tener una visión estratégica de irse transformando poco a poco de empresas petroleras en empresas de energía, mucho más integrales. Por ejemplo, las energías renovables, no crean que son perita en dulce, tienen su complicación. La mayor complicación que tienen es la intermitencia de la generación de energía. Cuando hay viento y cuando hay sol está todo dar. Pero cuando hay mucho viento y mucho sol, al mismo tiempo, las renovables entran en una crisis que es tener incluso factura cero. Hay tanta energía disponible que tienen que entregarla de todos modos gratuitamente. Y también el problema es gravísimo cuando no hay sol ni aire, porque entonces no tienen con qué entregar la energía de sus contratos. Aquí, por ejemplo, las industrias del sector, sobre todo en el gas, pueden entrar de la mano con renovables para hacer el backup de la propia generación de energía y es un negocio súper ganador, garantizar permanentemente energía con una predominancia renovable, aunque sea una división distinta de la empresa, una empresa diferente. Finalmente, y estas son mis conclusiones, lo que trato de decirles es un poco que hay grandes oportunidades para las empresas visionarias. El no ver las cosas es un error. El creer que esto no va a pasar es, en cierto sentido, meter la cabeza en la arena. Hay cosas que están pasando en el mundo y tenemos todos que anticipar. Un ejemplo que es dramático, pero a mí me gusta mucho. Kodak, todos tuvimos, bueno, al menos en mis tiempos, todos teníamos una camarita Kodak, ¿no? Con su rollito y muy bonito, etcétera. Hubo un ingeniero de Kodak en Estados Unidos, ahí en Massachusetts, que descubrió, ¿qué creen? La fotografía digital. Y fue con sus jefes y les dijo, oigan, miren, me acabo de encontrar esta cosa increíble, que podemos tomar fotografías que en lugar de que se impriman en el rollo fílmico, se imprimen en las computadoras. Yo creo que podemos hacer algo como, no, mire, ingeniero, mire, jovencito, usted esté quietecito. Kodak tiene la patente mundial de los rollos fílmicos y por supuesto que de ninguna manera vamos a permitir que esa locura de la fotografía digital avance. Resultado, pues creo que todos lo conocemos. Todos tenemos fotografías en nuestro teléfono celular y les apuesto que nadie aquí, bueno, algunos puede ser, tiene una cámara fotográfica. No cometamos el error de Kodak. Mejor veamos el futuro con sus distintas alternativas y utilicemos el gran talento humano que hay en la industria para anticiparnos con éxito a ese futuro. Muchísimas gracias a todos y estoy a sus órdenes para... Pues muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias al presidente Felipe Calderón, pero no podíamos dejarlo ir sin antes formularle ciertas preguntas del sector, unas dudas que tenemos y yo creo que todos estamos de acuerdo y para eso invitamos al presidente ejecutivo de la ACP, el doctor Francisco Lloreda. Aló. Extraordinaria presentación, muchas gracias, presidente Calderón. Yo creo que nos invita a todos a enfrentar el futuro con una visión más amplia y sin duda alguna que hay un gran porvenir. Son muchas las preguntas que no dudo en el auditorio tenemos para hacerle. Hay tres con las que
quisiera básicamente aprovechar su tiempo. La primera, presidente, es, usted compartió con nosotros 3 escenarios para la industria de hidrocarburos. Uno es el escenario ideal, otro el escenario si no hacemos nada, y otro un escenario a partir de las políticas públicas que los países han anunciado. Pregunta, en ese escenario intermedio, ¿ya se contabiliza la posición y la política del presidente de los Estados Unidos frente al cambio climático, que es real y existe, y frente al desarrollo de la energía? Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, se contempla la política anunciada por Estados Unidos en París. No considera, digamos, el propio retiro de Estados Unidos. Ahora, también hay que aclarar, las políticas anunciadas por Estados Unidos en París son mayoritariamente políticas que toman los estados, no tanto el gobierno federal. Lo que Trump, por ejemplo, está anunciando es el retiro de ciertos programas claves que puso el presidente Obama, por ejemplo, de prohibir la producción de carbón en reservas naturales del gobierno americano, el incentivar la producción de no carbón en el sistema eléctrico y otras, pero realmente el impacto de las políticas es más bien local, es decir, lo que impacta la política pública en Estados Unidos son lo que dicta el gobierno y el Congreso de California o el de Massachusetts o incluso el de Texas, es decir, la política es muy local. Lo relevante ahora es que en el nuevo escenario que yo estoy viendo, ya los gobiernos federales, los gobiernos centrales, van teniendo cada vez menos que ver. Y quien está tomando las reglas son los gobiernos locales, estatales e incluso con mucha relevancia los gobiernos de ciudades. Lo que hizo Bloomberg en Nueva York, por ejemplo, es estrictamente local. Lo que hacen los gobiernos al decidir, por ejemplo, un sistema de transporte, son estrictamente citadinos, ¿no? Entonces, en ese escenario quizá habría que incluso restarle al optimismo, pero la verdad es que la política de lo que va a ocurrir en Estados Unidos va a ocurrir, a mi juicio, con o sin Trump, porque son los estados, las ciudades y las empresas las que ya están decidiendo ese camino. Muchas gracias, presidente. Usted también compartió con nosotros, indicó que era fundamental trabajar en 3 aspectos. El primero, en las ciudades y especialmente en buscar la manera de que las ciudades sean no solo mucho más eficientes, sino que tengan un menor impacto sobre el ambiente. También sobre los usos del suelo y luego sobre el tema energético. Pero hay un factor que poco se menciona, seguramente porque es muy sensible, y es que todas estas medidas seguramente son necesarias y son muy importantes, pero se espera que aquí al año 2050 tengamos más de 1.500 millones de habitantes adicionales, no solo demandando distintos tipos de energía, sino también con su propia, cada ser humano que nace con su nueva huella de carbono. Entonces, quería preguntarle sobre el componente demográfico y por qué ese es un tema que poco se trata cuando se hace una discusión a fondo sobre cambio climático y sobre el cómo lograr que el planeta no se nos vaya a desbaratar. Sí, es también una pregunta muy relevante. Los estudios, las proyecciones que se hacen sobre la base de modelos que ya consideran la tendencia en el crecimiento demográfico. Y de hecho, el grueso de los modelos de crecimiento demográfico prevén una estabilización de la humanidad también hacia mediados del siglo. Es difícil de ver así, pero lo que ocurre, por ejemplo, en los países desarrollados, ¿no? Su tasa de crecimiento poblacional tiende a 0 o incluso es negativa y compensada fuertemente por la inmigración. En Europa, por ejemplo, es así. Se está haciendo, digamos, viejo el continente europeo en su población y es la inmigración la que compensa el que se sostengan en crecimiento poblacional 0 o incluso tengan un poco positivo. Pero los modelos poblacionales tienden a simular que el mundo estabilizará su población probablemente en este siglo. Ahora bien, esto tiene, como la pregunta anterior son incidencias erráticas, yo creo que estocásticas, digamos, en los modelos de predicción.
China, por ejemplo, que tiene la política de un solo hijo, está eliminando la política de un solo hijo. En primer lugar, porque marginó a las mujeres, las bebitas eran incluso muchas veces sacrificadas, desgraciadamente, porque los papás, por razones de trabajo, de lo que fuera, pues, si tenían un solo chance, tenía que ser varón. Y porque la población china se está envejeciendo a tal velocidad que no tiene población, no solo que cuide a los viejos, sino que los sostengan. Por otra parte, es imposible tirar las casas que ya hicimos en quién sabe dónde, en la Ciudad de México, ¿no? Lo sé. Pero sí es posible que de los 1.600 nuevos seres humanos que seremos, y que probablemente 1.000 o 1.100 vengan a ciudades en el futuro, esa es la tendencia, esos 1.000 millones de habitantes lleguen a ciudades que se diseñan de manera distinta y que se densifican. En lugar de ser un desarrollo habitacional de 500 casas allá, donde el viento da vuelta, como decimos en México, ¿no? Tienen que hacer ciudades densificadas, redensificadas, con mayor conectividad humana y con mayor transporte, mucho más hábiles para la movilidad, mucho más hábiles para caminar, para la movilidad en bicicleta, etcétera, etcétera, para el transporte masivo y para vehículos que también tendrán una enorme carga de inteligencia en el futuro. No podemos cambiar los que ya vivimos, algo se puede hacer con políticas públicas, pero la clave es que los que vengan ya no los mandemos a un desarrollo que está condenado a fracasar. Presidente, otra pregunta es, en su presentación usted nos envió un mensaje, entre otros, y es que la industria de hidrocarburos a futuro, por lo menos que el petróleo continuaría jugando un rol muy importante para el transporte y la industria petroquímica. Incluso usted indica que esa industria seguramente va a seguir creciendo, pero también usted mencionó en distintas partes de la presentación el gas, y el gas como un combustible muy importante en los años venideros. Yo quisiera preguntarle sobre el gas, porque hay quienes ven el gas como un combustible de transición energética y otros ven el gas como un combustible que va a crecer su demanda, va a crecer su oferta, pero llega para quedarse y para competir, y como usted lo está sugiriendo, para complementarse con energías renovables. ¿Podría complementar un poco más sobre eso? Contar un poco? Sí, efectivamente, creo que debía haber enfatizado un poco más eso. Como usted dice, tiene toda la razón, el gas va a ser el gran jugador en los próximos, ya lo es incluso, ¿no? Lo que yo mencioné, en Estados Unidos, por ejemplo, la industria de la calefacción, el heating oil, por ejemplo, está en una retirada brutal, porque el gas está reemplazando absolutamente todo allá. Y de hecho esto tiene muchos efectos económicos, por ejemplo, de bienestar para los consumidores. La factura doméstica de calefacción es mucho menor, lo cual implica mayor ingreso disponible. El gas está derrotando al carbón claramente por la eficiencia energética que tiene y por menores contaminantes, e incluso en términos de costos está siendo muy competitivo. Este es otro factor que no mencioné, pero lo abordo ahora aprovechando su pregunta. La gran revolución que hubo en la década primera de este siglo fue el fracking, ¿no? el shale gas y el shale oil. Eso tumbó, cuando yo fui secretario de Energía en 2003 y 2004, era un dificilísimo tratar con los industriales mexicanos que querían que les subsidiáramos el gas, porque efectivamente el gas estaba a $12 el millón de BTUs. Ahora, en la frontera con Estados Unidos, el gas está a $2 el millón de BTUs. Y todo eso deriva de una producción revolucionaria que es el shale gas en Estados Unidos. Tiene sus partes, sus downsides, digamos. ¿Cuál? La producción de petróleo se hizo tan fácil que entre 2008 y 2014, Estados Unidos aumentó su producción de petróleo más o menos de 5 millones de barriles a 10 millones de barriles, la duplicó, ¿no? Pero si ustedes observan el crecimiento de la producción mundial en esos años, la producción mundial se incrementó casi exactamente en eso, 12 millones de barriles. Es decir, quienes fueron responsables, ¿no?, del aumento de la oferta petrolera, que derivó en una abrupta caída de precios que ya comentaba el presidente y el ministro, fue precisamente la revolución del shale gas, que le trajo muchos beneficios a los consumidores y productores, pero que alteró totalmente el mercado y lo llevó a otro nivel de precios. Si ustedes observan, cuando cae el precio del petróleo,
las empresas perforadoras de Shell, incluyendo el gas, bajaron entre 2014, entre el 13 y el 16, hubo 73% menos perforadoras trabajando en Estados Unidos. Yo creo que los bancos americanos estaban temblando por todo el dinero que le habían prestado a las empresas de fracking, que de repente se dejaron de producir porque un petróleo a $30 y el gas a $2 ya no les producía. Ahora que viene esta subida, a $50 están volviendo a producir, lo cual a mí me lleva a pensar que vamos a ver estos ciclos volátiles otra vez. Mi conclusión de esto es, el gas sí, definitivamente, como se quiera ver, o energético de transición, asumiendo que desaparecerían los hidrocarburos, que yo no veo ese escenario no lo veo, pero en cualquier caso el gas sí va a servir para sacar jugadores y meter otros, concretamente el carbón. Y segundo, el energético, que será tan competitivo y tan limpio como la tecnología lo vaya permitiendo, ¿no? Pero si estamos en un escenario en donde la humanidad se plantea que hacia el final de siglo las emisiones de carbono sean cero, sí tendería conservadoramente a pensar que va a jugar más bien un papel de transición largo, de varias generaciones, pero finalmente de transición al fin. Muchas gracias, presidente. Una última pregunta. ¿Usted qué le recomendaría a México y a Colombia? Que estos países deben en los próximos 20 o 30 años, ¿deben dejar los hidrocarburos enterrados o deben proceder a explorar y desarrollar esos hidrocarburos en esta coyuntura? Yo creo que hay que aprovechar los recursos de manera racional y sensata. Pero mire, también no cometer un error que cometimos en México, pues por algún colega mío, que lo quisimos comer todo el pastel o la tarta, como dicen ustedes, y nos hizo mucho daño. México de repente aceleró su producción petrolera porque quién sabe qué vaya a pasar y aprovechamos los precios, etcétera, y eso nos provocó una serie de errores en la explotación racional, que México, de llegar a producir pues 2,5 millones de barriles diarios, un poco más, ahora estamos produciendo menos de 1,8, porque dañamos muchísimo los yacimientos, porque no invertimos suficiente, porque hay que administrarse bien con eso. A mí me tocó terriblemente una caída en el año de la crisis económica y de la influenza y todo, fue la tormenta perfecta, porque aparte la sobreexplotación de algunos yacimientos, entre ellos de Cantarell, me llevó a que dejáramos de producir 200,000 barriles diarios de un año para otro, así recibí yo la administración un poco, y pues el golpe a las finanzas fue clara. Yo creo que México y Colombia claramente tienen que diversificar sus economías, eso es un sine qua non. Afortunadamente en México en los 80s el 60% de nuestras exportaciones eran petróleo. Antes de la caída de los precios era el 11% ya de las exportaciones. Y con la caída de los precios, bueno, fue, ya no sé dónde quedamos, pero bajísimo, la mitad de eso seguramente. Yo creo que hay que diversificarse, yo creo que hay que usar con los incentivos de mercado la explotación de los recursos, pero honestamente no hay que entrar en un frenesí que sea irracional. Yo creo que el mercado provee señales bastante razonables. Yo creo que el ver al futuro con esta perspectiva, como ustedes lo van a ver en este encuentro, es importante para tomar decisiones. No hay que acelerarse en eso. Y yo creo que hay que anticiparse al futuro en lugar de concentrarse y clavarse y sobreexplotar el pasado, ¿no? Hay que ni muy, ni tan, digámoslo así, ¿no? Bueno, muchas gracias, presidente. Dos anuncios para ustedes, amigos. Recuerden que los presidentes y country managers de las empresas afiliadas a la ACP tendremos un almuerzo con el presidente Calderón, donde podremos continuar con una serie de preguntas. Quiero recordarles que tenemos este almuerzo. Lo segundo, tendremos un coffee break de 10 minutos. 10 minutos como para que estiren las piernas, por favor, porque estamos sobre el tiempo. Y lo tercero, un fuerte aplauso para el presidente Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.